Saludos colegas, soy Henry Noriega, estudiante en curso de la Cátedra Tipos Penales Derivados de los Derechos Humanos, adscrita al pensum de la especialización en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho. El propósito de esta disertación se fundamenta en el análisis del contexto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Soy defensor de los derechos humanos. Es por ello que se dará a conocer el articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su respectivo comentado. Pero antes, es de vital importancia saber un poco acerca de la relevancia histórica de dicha declaración. Esta fue inspirada en el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió realizar una Carta de Derechos que afirmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo. La declaración fue adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. En cuanto a este preámbulo, considera que el desconocimiento de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes. En cuanto considera y promueve también la protección de los derechos humanos, la igualdad entre los hombres y las mujeres y el compromiso de cada una de las naciones adscritas a las Naciones Unidas con respecto al compromiso que éstas tienen de promover y proteger cada uno de los derechos humanos consagrados en esta declaración. En cuanto al primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expresa que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia. En cuanto a este artículo, se puede diferir que todo ser humano, por el hecho de serlo, por solo el hecho de nacer, ya es receptor de los derechos. Nadie puede ni debe ser excluido de estos derechos. El artículo 2 de esta declaración expresa que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Es decir, se reitera la universalidad del texto, ya que ninguna persona puede ser privada de cada uno de los derechos que consagran esta declaración. Es importante recalcar que esta declaración es como un texto que da origen a nuestra Carta Magna, ya que estos principios de esta declaración se encuentran expresamente consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el título 3, que establece desde el artículo 19 en adelante los derechos humanos y garantías de los deberes y los derechos de cada uno de los ciudadanos. Continuamos con el artículo 3 de esta declaración, el cual indica que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Son los derechos más fundamentales y por ello los primeros en aparecer en esta declaración. Sin ellos, los demás derechos no pueden ser posibles en toda su extensión, ya que son fundamentales. Es decir, no se le puede violar el derecho a una persona a la vida ni a la libertad, porque sin esto, sin que se cumplan cada uno de estos derechos, sería prácticamente como que todos los demás derechos no vendrían siendo válidos. Es decir, no tendrían como que esa validez como tal. En el artículo 4 ya pasamos a lo que son los derechos de carácter personal.
que van desde los artículos 3 al artículo 11. En cuanto al artículo 4 de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Por ejemplo, es evidente que las personas actualmente no pueden o no tienen la capacidad de recibir algún tipo de maltrato por parte de algún funcionario o de cualquier otra persona. En cuanto al artículo 5, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este es algo como una referencia del artículo 4 o tiene una correlación, ya que se habla de que nadie estará sometido a ningún tipo de malos tratos. En el artículo 21 de nuestra Carta Magna se encuentra en su primer apartado que no se permiten discriminaciones fundamentales de raza ni de sexo. Es por ello que es importante que cada uno de los seres humanos dentro de lo que es la composición del Estado no sea sometido a ninguna de los tratos crueles ni torturas inhumanos degradantes. Algunos países son supuestos demócratas plenas. La tortura no puede justificarse de ningún modo. En cuanto al artículo 6, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Es decir, el Estado debe garantizarle a esta persona lo que es la única forma de hacer respetar estos derechos y la forma civilizada y democrática de dirimir las disputas legales entre individuos, empresas o algunas instituciones. En cuanto al artículo 7, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho o igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. La igualdad no puede ser tal si no hay una igualdad jurídica. Entonces, en este caso, cabría preguntarse si esa igualdad ante la ley es posible sin una justicia gratuita y accesible para todos. En cuanto al artículo 8, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por esta ley. Lamentablemente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es vinculante, ya que cada estado tiene su propio ordenamiento jurídico en cuanto a lo que corresponden a algunas naciones. Por lo tanto, son los tribunales nacionales los que tienen que salvaguardar los derechos de esta declaración. En cuanto al artículo 9, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Es necesario que el Estado tenga validez en cuanto a una orden judicial para que una persona pueda ser arrestado o que se haya encontrado infragante, es decir, cometiendo algún tipo de delito, de hecho punible. En cuanto al artículo 10, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Es decir, la justicia debe de ser imparcial ante todo. No por el hecho de que sea un imputado, no se le van a reconocer sus derechos. Cualquier persona tiene derecho a un juicio justo y a poder expresar sus opiniones. Es decir, tal como establece en el artículo 49 de la Carta Magna, es importante el debido proceso, que se le respete a su persona el hecho de expresarse ante un tribunal en un juicio oral. El artículo 11 explica que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público. Es decir,
Se insta a respetar, por lo tanto, la presunción de la inocencia de cada uno de los ciudadanos, porque es un derecho que se encuentra establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En cuanto al artículo 12, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene el derecho a vivir su vida como mejor le parezca, siempre que respete los derechos de los demás, es decir, que no perjudique a los demás ciudadanos. En cuanto al artículo 13, toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado. En cuanto a esto, aquí encontramos en el punto más criticable de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las leyes las crean los estados y son estos los que las hacen cumplir para sus propios ciudadanos. Hay ciertos derechos como este de la libre circulación entre países que en la práctica son muy difíciles de respetar, ya que se puede ver en casos de otras naciones que le prohíben a sus ciudadanos el salir o entrar, la salida o la entrada de su país. En el artículo 14 expresa que en caso de presunción de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Es decir, ocurre lo mismo en el artículo anterior. De nuevo, que nos encontramos con la dificultad de llevar a la práctica este derecho en cada uno de los estados soberanos. Es decir, toda persona que sale de su nación tiene derecho por algún problema político, es decir, como las personas que están en persecución por problemas políticos, o sea, tienen derecho de ser recibidos en cualquier nación. Según el artículo 15, expresa que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Aquí se rige el ordenamiento legal según los acuerdos de compartir nacionalidad que existen entre países. Es decir, esto ocurre actualmente ya que muchos venezolanos han emigrado hacia otras naciones en pro de mejor calidad de vida y tienden a crear su núcleo familiar por otras naciones. Esa persona que nace fuera del país tiene el derecho el derecho a la nacionalidad de ese país o del otro país, ya que sus padres son venezolanos. En cuanto al artículo 16, los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y a fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Es decir, quizás este derecho no sea respetado en los países más desarrollados, pero los matrimonios concertados o la prohibición del divorcio aún sigue vigente en algunas naciones. Es decir, ninguna persona puede ser eximido, o por así decirlo, puede ser violentado el derecho a casarse por distinción de raza o por distinción de nacionalidad o algún tipo de religión. Y estos podrán disfrutar su familia o la conformación de esta familia con su libertad plena. En cuanto al artículo 17, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Esto lo llevamos más que todo en cuanto el robo en todas sus formas está penado en todos los países del mundo. Es decir, la persona que se apropie arbitrariamente de alguna propiedad se estará incurriendo en un delito. El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia. En cuanto a esto, de nuevo se ve la diferencia entre algunos países y otros. De hecho, estamos asistiendo a algunos años en un auge del extremismo religioso, y no solo de la religión musulmana, porque si vamos al caso es el hecho más notorio que hay, que atenta directamente contra este derecho, en cuanto a que no se le respetan los derechos a las mujeres y no hay una igualdad de derechos, ya que el hombre posee más derechos que las mujeres. Según el artículo 19, expresa que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Es decir, cada persona tiene derecho de expresar lo que piensa, ¿verdad? Y por esta razón se le debe respetar su opinión siempre y cuando que no afecte en funciones del Estado ni a algún otro ciudadano. En cuanto al artículo 20 de esta declaración, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Como sabemos, las manifestaciones pueden estar prohibidas e incluso en países democráticos. En último término, el Estado que autoriza tanto las asociaciones como las reuniones de protesta. Es decir, yo como ciudadano tengo el derecho de asistir o de asociarme libremente para reclamar mis derechos. Es un ejemplo como tal. Artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. En cuanto a esto, se defiende y promueve sin duda la democracia. Sin embargo, cabría preguntarse cómo mejorar la democracia real en cada uno de los países, ya que yo como ciudadano venezolano puedo optar por un cargo dentro del Poder Ejecutivo. En cuanto al artículo 22, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. En este artículo se defiende el derecho a poder vivir no solo libremente, sino dignamente. La clave está en cómo puede una persona vivir dignamente si no tiene los recursos necesarios para alimentar a su familia. En cuanto al artículo 23 de esta declaración, expresa que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Si ya hemos visto que otros derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos chocan con las legislaciones nacionales, en este caso choca además con el libre mercado y la libertad de las empresas para fijar las condiciones de trabajo de sus empleados. En cuanto a lo que es este derecho, cada una de las personas tiene el derecho, sin discriminación alguna, de un salario y de un trabajo propio, digno de su salario, en cuanto a lo que es que toda persona tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquier otro medio de protección social. En cuanto al artículo 24 de dicha declaración, expresa que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. En este caso, podemos observar
una comparación de otras naciones en las cuales sus horas de trabajo son más que las horas laborales de aquí, de Venezuela, como tal. O sea, muchas horas de trabajo y no tienen como ese espacio libre, que es lo que está viviendo ahorita más de un venezolano que ha emigrado. En cuanto al artículo 25 de esta declaración, expresa que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar. Si bien nos colocamos a analizar, es fundamental que una persona dentro de una nación se le asegure como tal el derecho a la salud, que es un derecho fundamental. El derecho a la salud, el derecho a tener un trabajo de donde valerse, ¿verdad? Y también lo que es el bienestar, para que esta persona pueda vivir cómoda. Porque si vamos al caso, uno de los principales objetivos del Estado es garantizar la armonía de la nación, es decir, la paz, y que cada una de las personas puedan vivir dentro de un ambiente seguro. En cuanto a lo que es el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. En cuanto a esto, la educación actualmente se ve muy afectada, ya que los maestros no se encuentran como tal percibiendo una paga justa y digna. Eso se puede ver en la actualidad de lo que se está viviendo en Venezuela. Y la educación ha decaído mucho en cuanto a lo que es el impartir nuevos conocimientos. Se puede decir que la educación como base para el progreso de la humanidad y el entendimiento entre los pueblos. El reto es, como bien se encuentra establecido en este texto del artículo, conseguir una educación de calidad para todos, sin importar la clase social en el país o el nivel económico. En cuanto al artículo 27, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. En cuanto a esto, se puede promover la defensa de la cultura y la expresión artística como parte del ser humano. Podríamos decir que es una parte esencial del derecho a la libertad de expresión. En cuanto al artículo 28, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Sin embargo, solo es válido para ciertos casos extremos de vulneración de los derechos humanos. Esto es prácticamente para la protección de los derechos humanos, instando a las instituciones, es decir, a la Corte Internacional de Justicia. El artículo 29 expresa que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Es decir, evidentemente los derechos de una persona acaban donde comienzan los otros, pues esta frase no es así. No siempre es fácil tratar ese límite. En todo caso, cada país promueve su legislación al respecto. Todas y todos somos garantes de derechos. En cuanto al artículo 30 de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades, a realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados de esta declaración. A veces, dos derechos fundamentales pueden chocar,
La declaración no puede usarse como excusa para suprimir los derechos que se promueven. En cuanto a esta declaración, no es perfecta como cualquier texto legal, sino que puede ser mejorable. Además, los tiempos van cambiando y las leyes deben adaptarse a las revoluciones históricas. En cuanto a lo que concierne el estudio de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, se puede reafirmar que esta declaración es muy importante y ha sido una declaración que ha tomado parte o que ha sido como un ejemplo a seguir, ya que lo tenemos cada uno de estos artículos consagrados como principios fundamentales en nuestra Carta Magna. Es importante resaltar que esta declaración viene dada desde 1948, ya trascendiendo muchas relevancias históricas como lo es la Guerra Fría en sus tiempos, donde se defendían mucho los valores de cada uno de los ciudadanos tras las violentas acciones tomadas por el fascismo y el nazismo. Cumple con tus deberes y haz valer tus derechos.